Hola, aquí Kayala nuevamente con ustedes para dar continuidad a esta labor que tomé como atribución para mí en este año de profundas transformaciones para todos nosotros y que hoy empieza a abrir ahí la energía del primer gran portal de transformaciones de nuestras sombras personales y posteriormente de nuestra conciencia a través de la apertura del primer eclipse de luna en el día 14 de marzo y después el segundo eclipse de la temporada, el portal del eclipse solar, donde se abre ahí nuestra posibilidad de conectar con nuestra conciencia y tomar nuevas perspectivas para nuestra vida. Nada mejor que en este tiempo en que la fluidez de la energía cósmica, planetaria, del fractal mayor que nos guía en nuestro camino evolutivo, para poder continuar estudiando y observando y tomando contacto con cómo es que surgen las invitaciones de los caminos iniciáticos en nuestra vida. ¿Cómo es que aparecen esos llamados que tantas personas que empiezan a caminar un camino espiritual, no importa cuál sea, relatan como siendo el objeto de su motivación para tomar ese camino? No sé explicar bien, sentí un llamado. Y como cantan los ícaros de medicina, de nuevo, de mi querido hijo postizo, Niño Flecha, Ezequiel Fate, sentí un llamado y primero me torné un místico y empecé a pensar que poder ser un ser espiritual era negar todas las cosas que estaban conectadas con mi vida en ese momento, las cosas materiales, los deseos, las maneras de conectarme con el mundo palpable, ¿no? Tangible. Y de repente, en ese camino, atravesando varias experiencias de privación, de soltar, procurar soltar las necesidades básicas, tornándose austera, tornándonos seres buscadores de otras verdades y para eso pensando que tenemos que negar todo lo que ya vivimos anteriormente, vamos descubriendo al final que el místico, para tornarse sabio, necesita poder caminar en las diferentes dimensiones de su ser y por lo tanto no es posible negar la dimensión material, no es posible negar la dimensión de la tierra, no es posible no incluir el elemento tierra en la alquimia de los elementos de nuestro camino evolutivo. Entonces quizás surge ahí esa pregunta: ¿cómo es que sabemos cuándo surge y cuándo podemos reconocer que estamos siendo llamados realmente a un camino que no es fragmentado todavía, pero que sí es el camino de conexión y transformación verdadera de nuestra humanidad, reconociendo que el vehículo humano es indispensable para que el espíritu pueda reconocer su esencia verdadera, el reflejo del gran espíritu, el gran misterio en su ser? En estas culturas de las cosmovisiones norteamericanas que estoy compartiendo con ustedes en este camino, ellos dicen que todas las personas pueden aprender a contactarse con el tejido de los sueños. Que para poder percibir esa trama de energía que compone eso que ellos llaman el manto de cura o la realidad concreta, nosotros necesitamos estar conscientes, hacernos cada vez más conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, de nuestras opiniones y de nuestras emociones. Cuando nosotros tomamos conciencia, según ellos, de que estos elementos, que no son los elementos físicos
que están adentro de nosotros, sino que son la parte inmaterial de nuestro ser, entonces podemos empezar a abrir nuestra capacidad de maravillarnos con la forma como estos hilos individuales están entretejidos con la inteligencia universal, con la inteligencia de la creación, y se alteran, se transforman, se modifican con cada pensamiento que tenemos o con cada actitud que nosotros tomamos. Cuando podemos empezar a percibir el patrón de eventos que van surgiendo, cuando nosotros reconocemos esa parte intangible de nuestro ser y que está todo el tiempo en acción, la mayoría de las veces mucho más allá de nuestra voluntad, nuestros caminos súbitamente empiezan a abrirse, empiezan a traer esa percepción, esa sensación interna de un llamado especial. Es en ese momento que nosotros necesitamos unirnos con la fuerza de nuestro corazón, o sea, tener coraje para aventurarnos por esos territorios aún no explorados por nosotros y al mismo tiempo de forma muy extrañamente familiares a nuestra naturaleza espiritual. Como que podemos percibir de que ese llamado es un llamado casi como que si pudiéramos sintetizar en una frase, un llamado a regresar a casa, un llamado a volver a lo que es. Por lo tanto, es el llamado del espíritu, porque es el camino iniciático del recordar la naturaleza espiritual, especialmente conectada con nosotros en este tramo de nuestro viaje de transformación. Hay algunas personas, por ejemplo, que experimentan ese proceso de empezar a reconocer esa dimensión espiritual de su ser, a donde está siendo llamada a regresar, que los nativos norteamericanos llaman el tejido de los sueños o la red de los sueños, cuando duermen y cuando sueñan. Mientras que otras personas pueden alcanzar las mismas verdades a través de meditación. Su camino es el camino de meditadores. En la cultura séneca de los nativos norteamericanos, Tiyoweh se llama el camino del meditador. Tiyoweh y significa en español entrar en el silencio. Hay otras personas todavía que se conectan con esas verdades de su espíritu en diversos otros tipos de disciplinas espirituales o descubrimientos personales, regresiones, respiración, jornadas con música y vibraciones especiales que ayudan en ese proceso de entrar en estados expandidos de conciencia y poder percibir esa dimensión del tejido de los sueños. No importa cuál sea el método a través del cual las personas encuentran ese proceso, la ingesta de plantas sagradas, de microdosificaciones de hongos, de micelios, de medicinas amazónicas, la ayahuasca y tantas otras medicinas de plantas sagradas que sobre todo se conocen y se utilizan en las culturas, las etnias de la América del Sur.
y también en muchas culturas de Australia y de África, no importa cuál sea el método, el resultado final siempre estará circunscripto a un mismo propósito. El propósito de evolucionar como especies y poder reconocer y usar la energía en su forma no física y poder ir aprendiendo cómo la energía que nosotros enviamos al universo afecta nuestra propia experiencia de la vida. Nosotros iniciamos esta aventura a medida que vamos procurando nuestro camino personal entre los patrones y los designios divinos del Creador, del gran espíritu de la creación. La manifestación de las iniciaciones se dan cuando nosotros podemos ir tomando coraje, tomando la iniciativa en primer lugar, el coraje para sostenerlo en el tiempo y podemos aplicar esas verdades en nuestra vida física. O sea, para decirlo en pocas palabras, las iniciaciones se manifiestan cuando nosotros nos tornamos seres coherentes, íntegros, cuando transformamos conocimiento en sabiduría, cuando nuestras palabras no son vacías y están colmadas de ejemplos verdaderos de nuestras propias experiencias, actuando en la dirección de las verdades que predicamos. La forma como nosotros usamos nuestra sabiduría y encontramos la manera de usarla, no desde la prepotencia de que somos sabios, sino desde la humildad de que queremos compartir la bendición recibida con todas nuestras relaciones, es lo que constituye el proceso de la iniciación humana. Para esas culturas nativas de Norteamérica no existe el concepto de gurú, no existe el concepto de salvador, no existe el concepto de maestro superior en la jerarquía de la vida. En su cosmovisión, todos nosotros somos profesores de nuestra propia existencia. Y es a través de tomar la posta de la búsqueda de esa maestría personal, aprendiendo de nuestras experiencias en la vida, relacionándonos con todas nuestras relaciones desde la igualdad en el sentido de que no hay jerarquía de quienes sean superiores a otros, aunque sí debe haber un reconocimiento de que hay maestros que ya alcanzaron su maestría personal y que pueden ser en algún momento de nuestras vidas una fuente de inspiración o alguien en quien buscar un consuelo o un consejo, siempre y cuando estemos dispuestos a seguirlo, porque pedir consejos y no seguirlos no está muy alineado con la ética de esas culturas. Entonces, en esas culturas ellos dicen que la claridad de nuestras intenciones y la nitidez de nuestra percepción son los dos ingredientes que van creando conscientemente los alicerces, los peldaños, las bases sólidas que van a modificar nuestras realidades físicas personales, que permiten una modificación real, un cambio verdadero, una transformación que se puede sostener en el tiempo.
la mayor o menor eficacia en alcanzar el resultado deseado depende de la disposición que nosotros tengamos para seguir adelante en este proceso, para perseverar. Entonces, la perseverancia es un valor indispensable para una persona que realmente quiera hacer parte de su vida, tomar como posta en su vida un camino iniciático espiritual verdadero. No hay pastillas mágicas, no hay iniciaciones de un fin de semana. Desarmemos la idea perversa que existe en nuestra sociedad de que nos pueden dar y otorgar derechos de ser iniciados en algún arte mágico, en algún arte chamánico, fenomenológico, en un fin de semana. Esa es una idea infantil y absurda de que somos tan rápidos en nuestra capacidad de transformación y nuestra neuroplasticidad. Todavía nuestra conciencia de, como dicen esos caminos, que la mayoría de los seres humanos, de la humanidad, no llega ni siquiera a completar en una vida el tercer camino de iniciación de esta secuencia de 7. Imagínate si podemos pretender ser iniciados en un fin de semana, aparte por alguien más. Entonces, nuestra perseverancia y nuestra dedicación a nuestro camino es lo que va cada vez más mostrar ese proceso de que cada vez que cambiamos nuestro punto de vista sagrado y lo podemos transformar en una acción concreta, coherente en nuestra vida, la vida irá a responder y la realidad de nosotros cambiará. Las impresiones no físicas que nosotros hacemos a través de nuestras elecciones mentales, emocionales y espirituales son los aspectos obviamente intangibles que de alguna manera crean el subsuelo o pavimentan nuestro camino. Nosotros creamos y ordenamos los patrones de acción que empleamos en nuestra vida. Nuestras experiencias cotidianas y nuestras interacciones con los demás empiezan entonces a mostrar su naturaleza de entretejerse y generar fuerza en este tejido, en esta implicación que se va generando en todo lo que hay con cada elección que tomamos, creando entonces eso, el tejido de nuestras vidas, el manto de cura metafórico que constituye nuestra realidad concreta. Entonces, tomar esa perspectiva de que nosotros somos los que podemos descubrir cuando realmente estamos siendo llamados a un proceso de iniciación de la evolución de nuestro ser psíquico para poder acompasarse con nuestro ser espiritual y entonces de esa manera poder traer el cielo a la tierra. Y una vez que nos damos cuenta del llamado, poder realmente ser suficientemente perseverantes para poder percibir toda la amplitud, la densidad y la sutileza que hay en el camino y que tenemos que poder atravesar para poder realmente tornarnos seres más conscientes de las verdades que vienen del Gran Espíritu. Decir acá que para que eso sea posible, necesitamos poder encarar y atravesar las noches oscuras del alma. Necesitamos poder, primero que nada,
reconocer que ellas existen y después poder tomar una nueva perspectiva acerca de cuál es el propósito de esas noches oscuras del alma en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de que se eclipsen las luces que iluminan nuestra conciencia y las luces que permiten que emerja y aparezca nuestra sombra? Como en este portal que estamos vivenciando exactamente en este momento planetario que estamos viviendo ahora en este mes de marzo del 2025. Y en todos los años, los ciclos y las temporadas de eclipse que se viven y que son de nuevo en ese ciclo eterno de la evolución, la oportunidad de que nosotros podamos vislumbrar y vivir y tener una experiencia práctica de esas noches oscuras del alma y poder tomar otras perspectivas de nuestra vida. En el próximo episodio les voy a contar acerca de las noches oscuras del alma, asuntos que a nosotros los escorpianos nos tocan profundamente en la jornada de esta vida vivida bajo la influencia del sol escorpiano y en mi revolución solar de este año con el ascendente también en Escorpio. Así que no se pierdan el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.